Ahora sí, creo que ya. Hola, hola, bendiciones, buenas tardes. Estamos teniendo un poquito de problema con el internet aparentemente, pero aquí estamos. Bendiciones para todos. Esta tarde le habla por aquí Carmen Tejada. Este es su programa Hecha a su imagen, a la imagen de Cristo Jesús, bajo el segmento Creada con propósito. Hoy estaremos hablando, como cada lunes, hay una mujer para traerte la palabra. Y hoy me toca a mí traer la palabra. Estaremos hablando hoy acerca del testimonio de cómo llegamos a los pies de Cristo. Somos Casa Apostólica de Adoración y Restauración. Estamos ubicados en el 909 Norte de la New Street, en Allentown, Pensilvania, con nuestros apóstoles Norman Torres y Brenda Istier. Tenemos cultos los domingos a las 11 de la mañana. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 de la noche. Y los viernes están los jóvenes y los juveniles en sus redes jóvenes a las 7 de la noche. Así es que si no tienes un lugar donde congregarte, puedes hacer esta de tu casa de oración. Te invitamos para que nos acompañes si no tienes donde congregarte. Puedes congregarte con nosotros. Hoy, como te dije, como cada lunes hay una mujer que está trayendo la palabra del Señor, pero hoy lo que vamos a estar trayendo es el testimonio de cómo llegamos a los pies de Cristo Jesús. Primeramente vamos a orar para que el Dios Todopoderoso se glorifique de una manera sobrenatural en este día y que sea una palabra dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma dominio y control de todo lo que yo voy a decir en esta media hora que vamos a estar transmitiendo, llevando tu palabra, llevando el testimonio de cómo llegué a los pies de Cristo Jesús. Que sea tú, Señor, pasando un carbón encendido por mis labios para que salga solamente lo que tú quieras, Señor, que yo diga, Padre. En el nombre de Jesús, que sea para edificar, Padre, a aquellas personas que todavía no han dado ese paso de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Te voy a traer la palabra también primero. Primero quiero decirte que tenemos un ejemplo de oración, porque mi testimonio se trata de la oración. Y tenemos ejemplos de oración, muchos ejemplos de oración en la Biblia, donde el primero fue Jesús, que Jesús oraba por los discípulos, por los enfermos, por el pueblo, siempre estuvo orando. Después tenemos varios más ejemplos en la Biblia de personas que oraban por Israel, por los enfermos y por el pueblo en general. Pero ahora mismo te quiero traer la palabra que se encuentra en 1 de Samuel 12:23. Samuel también fue uno de los que da un ejemplo de orar por el pueblo. Y te voy a traer la palabra, está en el 1 de Samuel 12:23. Y dice así: así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de orar o rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea que Samuel nos da un ejemplo aquí de cómo él, e incluso aparentemente, según dice en la palabra, que lejos estuviera de él que pecara contra Jehová antes de dejar de orar por el pueblo.
él lo consideraba un pecado. Así Moisés oraba por el pueblo. Tenemos varios ejemplos de cómo la oración es eficaz, la oración es poderosa, la oración cambia las circunstancias y no cambia a nosotros. Pues esta noche quiero decirte, lo más breve que pueda, cómo yo llegué a los pies de Cristo. Yo en el 90 yo llegué a este país. Estaba trabajando, soy peluquera desde la República Dominicana. Cuando vine aquí a trabajar, empecé a trabajar en un salón con mi prima. Mi prima no era cristiana, pero sí visitaba la iglesia. Y ella empezó a invitarme a ir a la iglesia. Y yo iba a la iglesia con ella, a pesar de que ella tampoco era cristiana, pero mayormente iba en los fines de año, un mal domingo, un día más que otro. Nunca iba como siempre. Después, mi prima hoy en día es pastora, en la gloria de Dios. Ella sí llegó a los pies de Cristo mucho antes que yo. Yo duré muchos años, cuando le digo muchos años, fueron muchos años solamente visitando la iglesia, pero todavía no daba ese paso de fe, ese paso que solamente el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. Y también cuando hay una persona, o hay más de una persona quizá, porque había mucha más de una persona orando para que yo llegara a los pies de Cristo. Esa otra persona, mi prima se llama Virginia, le voy a dar su nombre porque se merece que yo le dé su nombre. Mi Virginia Molina fue la primera que empezó a instruirme a ir a la iglesia, aún ella no siendo cristiana. Hoy en día, la gloria de Dios, que es pastora. Pero después que salí del trabajo, del salón de ella, duré unos años que iba a la iglesia, pero iba menos. Pero había una mujer, otra mujer, que nunca se cansó de orar por mí. Hoy en día es mi amiga. Siempre iba al salón y me decía: Carmen, estoy orando por ti. Carmen, estoy orando por ti. Esa amiga mía llegó a ser la maestra de escuela bíblica en la iglesia donde me congregaba en New York. Mi amiga Ana María. Por eso empecé diciendo que Jesús era uno de los mayores ejemplos de cómo oraba por los discípulos, cómo oraba por el pueblo. Y Samuel, que escogí ese versículo bíblico, cómo no se cansaba de orar por Israel. Incluso dice que lo consideraba pecado de dejar de orar. Antes quería instruirlo. Pues mi amiga Ana María siempre iba y me decía, ¿cuándo van para la iglesia? ¿Cuándo vas para la iglesia? Y le decía un día de domingo, pero siempre lo posponía. Hasta que después empecé otra vez a congregarme los domingos, uno más que otro. Y los días de Año Nuevo, el 31 de Año Nuevo, de diciembre, no dejaba de congregarme. Desde que estoy en este país, aún no siendo cristiana. Porque mi prima me llevaba. Y después yo seguí yendo, entonces, con mi amiga. Pero esa amiga siempre me decía lo mismo. Carmen, te espero, no dejo de orar por ti. Yo sé que hay grande propósito en ti y tú vas a venir a los pies de Cristo. Iba y se arreglaba el pelo y se iba. Cuando tenía un par de días que no me veía a otra iglesia, venía. Ya últimamente hasta los pastores ya me extrañaban cuando no iba. Tanto a mí como a mi compañera de trabajo, a mi hermana Blanca. Ya entonces estábamos congregándonos un poquito más. Pero en ese transcurso pasaron muchos años.
tanto como diría, como algunos 10 o 15 años, pues dura, de verdad. Pero esa mujer nunca se cansó de orar por mí, nunca. Y cuando finalmente di el paso y acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador, me acuerdo que fue un domingo, cuando empezaron a llamar llamado para quien quería recibir al Señor. Me acuerdo que mi hermana Blanca estaba al lado de mí y yo la agarré de mi mano con el brazo a ella y le dije, vamos para frente, vamos a orar. Ella pensaba que era orar, pues yo recibí a Cristo ese día. Pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que ella también lo recibió. O sea que en vez de ser yo sola, fuimos dos que recibimos al Señor ese día. Fue un poquito jocoso porque fue como un impulso, como que yo sentí que algo me empujó, pero nosotras dos estaban acostumbradas de cuando iban a orar por otra cosa o a pedir oración, ella me agarraba a mí o yo la agarraba a ella. Nosotros duramos unos 24 años trabajando juntas, ya era como hermanas que somos. Y la conexión era tan fuerte que ella me alaba o yo la alaba, vamos a orar, pero ese día ella no se imaginaba que yo iba a aceptar al Señor. Pero ella, al mismo tiempo, no sé cómo, pero también dijo que sí, que ella lo aceptaba cuando le preguntaron. Pasaron unos cuantos semanas y era cerca de Navidad, me acuerdo. Y un día ella me dice, Carmen, no sé cómo tú has podido llegar, como acercarme tan rápido al Señor y tener como ese valor de empezar a sacar cosas de mi vida que ya yo no quería. Y ella me decía, no sé cómo tú lo puedes hacer. Y yo siempre le decía a ella, es algo personal, es algo especial que Dios trata con uno. Y la gloria de Dios que yo he podido sacar cosas de mi vida después que yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y siempre esa era la pregunta de ella, a la gloria de Dios, que ya ella también, Dios trabajó con ella nunca se ha apartado, pero ahora tiene una relación con el Padre, la gloria de Dios. Ella tiene una relación, ya ella, toda esa cosa que ahora hablamos, ella me dice, ya el Señor me la quitó, Carmen. Yo le dije, siempre te he dicho que Dios trata con cada persona diferente. Esa fue la manera que Dios trató conmigo, rápido, pero contigo va a tratar de otra manera. Y así fue. Pues, digo que Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Poco después, creo que para mi entender, Dios me estaba preparando quizá en ese año, en esos años que duré yendo un domingo sí, un domingo no, pero fija los 31, fija, eso no ha fallado, fija, pero un domingo sí, un domingo no. Creo que Dios me estaba preparando quizá para eso mismo, quizá para que no estuviera entrando y saliendo, sino ya sabiendo ya que fuera de Cristo no hay nada, que fuera de Cristo la vida en realidad uno vive como en tiniebla, diría yo. Tú puedes tener todo tú puedes tenerlo, pero si tú no tienes a Cristo, mira que te lo digo yo, que he sabido lo que es tener poco, tener hambre, ver mis 2 hijas pasando hambre, pero también he visto los peces multiplicarse. La gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, a pesar de que a veces tú puedes tener todo, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu vida sigue vacía. Y después de
después de que yo tuve unos cuantos meses ya que había aceptado a Cristo. Por eso digo que Dios nunca llega tarde. El Espíritu Santo va trabajando con cada persona diferente. Y pienso que Él estaba tratando conmigo y llegó precisamente en el momento que yo lo iba a necesitar más. Porque mucha gente dice, uno venimos por amor y otros vienen por dolor. En mi caso yo vine por amor a los pies de Cristo. Pero inmediatamente, como estuve hablando, 3, 4, 5 meses, no tenía 6 meses que había aceptado a Cristo. Cuando vino, entonces, sé que no es el caso, pero tengo que mencionarlo porque estamos hablando cómo llegó al pie de Cristo. Pero tengo que hablar cómo Dios prepara a la persona. Y cómo Dios me preparó para algo que iba a ser doloroso en mi vida. Cómo tú di el paso de fe justo a tiempo, cuando iba a venir algo bien doloroso en mi vida. Por eso es que digo que Dios nunca llega tarde. Ya yo estaba en el primer amor, como dicen, cuando llegó esa tristeza en mi vida. Digo tristeza porque cuando uno recibe un diagnóstico, todo el mundo se pone triste. Y más en el momento que llegó a mi vida. Digo que por eso fue que fue como Dios, cuando yo me pongo a pensar que cuando yo estaba sentada, que yo sentí que algo me empujó para que pasara al frente y aceptara a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Fue el mismo Espíritu Santo que me empujó, porque yo no iba con esa intención ese día. Yo no salí pensando, hoy voy a recibir a Cristo. No. Algo yo sentí que me empujó, y cuando me empujó yo le agarré a ella y le dije, vámonos. Entonces, por eso que digo que Dios me estaba preparando ya para que cuando llegara ese momento de esa enfermedad que llegó a mi vida, yo estuviera preparada. Yo estuviera, ya mi fe estaba más puesta en la mano del Señor. Ya yo estaba buscando de Él. Ya ese paso no lo pasé sola. Esa trance no lo pasé sola. Lo pasé en la mano de Jesús. Lo pasé en la mano del Señor. Entonces, ¿qué puedo darte como testimonio antes que se me acabe el tiempo? Que tú en tu vida, nosotros, en la vida de nosotros, mientras no conocemos a Cristo, vivimos en una oscuridad, realmente, porque podemos tener la mejor casa, el mejor carro, el dinero en banco, todo lo que se puede hacer, lo que este mundo nos puede ofrecer. Pero si no tenemos a Cristo, nos sentimos vacíos. Nos sentimos que algo falta. Y lamentablemente, mucha gente no lo entiende. Y uno lo viene a entender después que tú llegas a los pies de Cristo. Después que tú llegas ya a los pies de Cristo, ahí es que tú vienes a entender que uno se afana tanto y por las cosas materiales o las cosas que ofrece este mundo, y siempre uno quiere más y más y más, es buscando ese vacío que está en nuestro corazón. Pero ese vacío solamente lo llena Cristo Jesús. Y si nosotros, después que estamos buscando de Cristo, es que nos podemos dar cuenta y empezamos a valorizar la familia, empezamos a valorizar la naturaleza, lo poco que tenemos, lo valorizamos más, el vecino, tenemos un poco más de compasión por el prójimo, es un cambio de vida que tenemos que, como yo le decía a mi amiga, es como que cada quien tiene que experimentar para poder entender. Después que tú vienes a los pies de Cristo, ya tú
Si tienes una pareja, la valora más. Si tiene un esposo, esposa o hijo, uno lo valora más. No es que uno no quiere sus hijos, no es que uno no quiere la familia, pero a veces le dedicamos más tiempo a la cosa que el mundo nos ofrece que a la familia. Y después que venimos a los pies de Cristo, ya eso es muy diferente. Así que es un testimonio de fe y de esperanza que solamente Dios puede llenar ese vacío. Nadie en la tierra te puede llenar como te llena Cristo Jesús. Como te digo, como si algo sobrenatural que solamente el Dios Todopoderoso que puede llenar. E incluso cuando uno sale en la mañana, que tú puedes ver el amanecer, el alba, hasta eso tú lo valoras diferente cuando ya tú estás en los pies de Cristo. Cuando tú estás fuera de los pies de Cristo, tú haces y caminas, hasta camina diferente. No valora, no le da tanto el valor a la naturaleza, a la familia. Porque la misma monotonía y la misma cosa del mundo te va robando eso. Te lo va robando. Pero después que tú vienes a Cristo, e incluso ya la gente se puede dar cuenta. Ya la gente puede decir, te veo diferente. Gente que a veces quizás no saben que ya uno es cristiano, pero tú has cambiado, pero tú estás diferente. Pero ese cambio solamente Cristo que lo puede hacer. Solamente el Dios Todopoderoso puede hacer eso en nosotros. Así que si tú no has conocido a Cristo, yo te invito en esta preciosa tarde que dé ese paso de fe, que te dé esa oportunidad de tú conocer a Cristo. Porque ese vacío que está en nuestro corazón nunca lo va a llenar nada. Nunca. Tiene que primero darle ese lugar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tu vida para que tú puedas disfrutar de la vida, de la real vida que es la vida en Cristo Jesús. De salir de la tiniebla a la luz, que es Cristo Jesús. Mientras estamos en el mundo nos ofrece cosas, pero Dios nos ofrece vida eterna y una vida en abundancia. O sea, tú puedes tener, como dije ahorita, todo lo que tú quieras. A veces nosotros decimos que somos pobres. ¿Pobre por qué? Porque no tenemos dinero. Porque no tenemos cosas. Pero la peor pobreza que nosotros podemos tener es no tener a Cristo en nuestro corazón. Esa es la peor pobreza de un ser humano. No tener a Cristo en el corazón. Nosotros a veces creemos que es el dinero, que no tener dinero es ser pobre, no. Y mira que te lo digo yo, que he sabido lo que es ser pobre y he sabido lo que, como te dije ahorita, la multiplicación de los peces. Sí, que hasta que Dios no toque tu corazón y tú no te rindas ante los pies de Cristo. Y no huiga, no trate de huir, que tarde o temprano vas a llegar. Porque yo lo fui dejando para después, hasta que, como te dije, esa mujer que nunca se cansó de orar por mí y de invitarme. Por eso también te digo en esta noche, que si tú estás orando por una persona para que venga a los pies de Cristo, no pierdas la esperanza. Porque esa muchacha nunca perdió la esperanza. Y siempre me decía, Carmen, estoy orando por ti. Carmen, estoy orando por ti. Hoy en día nos juntamos y cuando nos juntamos, yo siempre le acuerdo eso a ella. Ella me dice siempre, es que nunca deje de orar por ti. Nunca deja de orar por mí todavía. Entonces, orando, mirando y mirando las palabras y escuchando, como dice aquí
en 1 Samuel 12:23, que Samuel consideraba pecado de dejar de orar por el pueblo de Israel. Mira, ese fue bien lejos, consideraba pecado el dejar de orar. Así que si tú tienes una persona, un hijo, una amiga, un primo, quien sea que tú estés orando, tu esposo, quien sea esa persona que tú estás orando por él, nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. Que un día vas a venir a los pies de Cristo, porque la oración nunca va a caer en vano. Nunca va a caer en el vacío. Siempre va a dar su tiempo. El Espíritu Santo va a ir trabajando en esa persona. El Espíritu Santo va a ir trabajando hasta que dé ese paso de fe. Y en esta noche me gustaría orar por si alguna de las personas que están conectados, los que se van a conectar más tarde, esto le ha sido de bendición, el testimonio de este día, de cómo llegué a los pies de Cristo. Voy a hacer esta oración para que cuando vea el programa o si está conectado pueda repetirlo y que tú puedas también salir de la tiniebla a la luz como pasó conmigo, que tú puedas también llenar ese vacío que a veces estamos buscando y llenando con cosas materiales que no se llena nunca. Que tú también puedas experimentar lo que yo estoy experimentando hoy en día. Que tu fe siempre esté puesta en el Señor. Que tú puedas entender de que el mundo te ofrece cosas, pero Dios te ofrece sanidad, vida eterna. Y Él siempre va a estar porque ahí esperando que tú des ese paso, porque Él te conoce desde el vientre de tu madre. Él te formó en el vientre de tu madre con un propósito. Y el propósito que Dios nos formó aquí no fue solamente para estar en el mundo recibiendo las cosas que el mundo nos ofrece, sino Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito de Dios se cumplirá en tu vida si tú le abres tu corazón a Cristo. Si tú te dejas que la palabra de Dios te vaya trabajando poco a poco. Así que yo te invito que si tú no vas, no te estás congregando en ninguna iglesia o que estás esperando que Dios te llame, o como alguna gente dice, no, yo no voy a ir a la iglesia hasta que yo no esté seguro. Yo te invito que sí, que vaya a la iglesia, que sí, que te congregue, aunque sea como yo lo hacía de vez en cuando, pero no dejes de hacerlo, porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si nos quedamos en la casa, si no vamos ni siquiera un domingo más que otro, como yo lo hacía, quizá hoy yo no estuviera. Si no hubiese estado quizá esa persona orando todo el tiempo por mí, quizá hoy yo no estuviera. Pero sí te invito que aunque sea una vez al mes, te dé la oportunidad y vaya a escuchar la palabra de Dios. Porque, como te dije ahorita, la palabra viene, el oír viene por escuchar la palabra. Entonces, en esta tarde vamos a orar porque ya son las 7. Me pasé un poco porque me estaba dando problemas el internet, pero aquí vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que estuve aquí, Señor, trayendo mi testimonio, mi Dios amado, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que cada persona que se ha conectado, que se va a conectar, mi Dios amado, pueda ser una palabra de bendición para ellos, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Padre, que ellos también, así como yo lo hice, yo den ese paso de fe, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y que yo sé que siempre hay una persona orando por cada uno de esas personas que todavía no han dado ese paso de fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. También quiero llamar a que si quiere dar el paso de fe hoy, solamente tiene que decir, Señor Jesús, te pido perdón si te he ofendido, mi Dios amado, de obra, de palabra, de pensamiento, mi Dios amado. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más, Señor.
Así que si hiciste esta oración, te doy la bienvenida a la familia de Cristo Jesús. Y también te invito que si no tienes un lugar donde congregarte, puedes congregarte con nosotros en Casa Apostólica de Adoración y Restauración, que está ubicada en 909 Norte de la New Street, aquí en Allentown, Pensilvania, con nuestros apóstoles Norman Torres y Brenda Stier. Ahí te esperamos, será de bendición. Puede a confianza, porque allí se recibe palabra de Dios. Y sin date la oportunidad de que si no puedes congregarte con nosotros, ir a congregarte en otra congregación, para que tú puedas experimentar lo que hoy en día yo estoy experimentando. Te invito a que lo hagas. Y si no te gusta, devuélvemelo, que yo lo recibo de nuevo, pero yo sé que te va a gustar. Cristo Jesús es nuestro Salvador.